todos, soy Rick o Rixdu y hoy voy a hacer mi primera crítica de la película de Nosferatu, una sinfonía de horror, dirigida por Frederick Murnau. Quiero dividir esta crítica en 4 partes, la primera será personajes, la segunda guión, la tercera fotografía y por último la música o banda sonora. Voy a hacer esta crítica en 3 idiomas, castellano, catalán e inglés. Y nada, si alguien no conoce esta película, antes que nada vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a empezar. Esta película trata sobre una pareja alemana, Ellen y el protagonista Hatter. Hatter tiene un jefe que se llama Kenok, que es agente inmobiliario. Kenok quiere enviar a Hatter a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Orlok. Este negocio trata sobre la venta de una finca que está al lado de casa de Hatter. Cuando Hatter está llegando a Transilvania, se hospeda en una posada, donde hojea un viejo libro de vampiros que encuentra en su habitación. Hatter llega al castillo y se encuentra con el conde Orlok. Una vez Hatter y el conde Orlok están firmando el contrato, Hatter se empieza a dar cuenta de que el conde Orlok no es un conde. A Hatter le extraña mucho que el conde haya dicho que le gusta mucho el cuello de su mujer. Hatter acaba descubriendo que el conde es un vampiro y teme mucho por su mujer Ellen. A nivel de personajes, esta película me ha gustado bastante. Hatter es un personaje un poco blando, inocente, que está sonriendo todo el día. Pero digamos que a medida que va continuando la película y es atacado varias veces por Nosferatu, y Nosferatu consigue escaparse del castillo, Hatter quiere convertirse en el tipo duro que salva a su mujer. Kenok es un personaje bastante difícil de identificar, ya que lo vemos desde el principio de la película que está un poco majareta. A medida que va avanzando la película, el pueblo se piensa que él es el vampiro, pero en realidad Kenok es un sirviente de Nosferatu. Y digo que es difícil de identificar porque no sabemos qué le está pasando, se está volviendo loco y creemos que se está convirtiendo en vampiro, pero al final de la película se sabe que no es un vampiro. Ellen es el personaje más importante de la película. La vemos que es una chica bastante lista, responsable, que tiene 2 dedos de frente, no como su marido. A medida que va avanzando la película, Ellen tiene un poder muy especial, que es el amor que le tiene a Hatter, y por esa razón consigue salvar al torpe de su marido de las garras del vampiro. También Ellen es el personaje más importante por el final, que si os veis la película entenderéis por qué lo digo. Por último tenemos a nuestro querido Nosferatu, en donde aparecen las escenas más espectaculares de la película, que las veremos en la parte de fotografía y de guión. Todos los personajes tienen que ver algo con la trama y no hay ninguno que sobre ni que falte, lo cual está excelente. Los actores hacen una interpretación magistral y pese a que no me gusta cómo han caracterizado a Hatter y a Kenok, debo decir que mi valoración es un 8 sobre 10. En cuanto a guión, esta película es espectacular, ya que lleva a cabo el vampiro no de una forma comercial, sino de una forma dramática y romántica. Esta película está inspirada en un libro, y es la más fiel. Además, en esta película tenemos escenas espectaculares como esta, en la que Hatter y Nosferatu están cenando, y Hatter se hace un corte en el pulgar. Esta escena es muy famosa y seguro que muchos de vosotros la habéis visto en el tráiler de Under Pressure de una canción de Queen con David Bowie. Esta escena tiene una estética perfecta y tiene un encuadramiento brutal.
Además tiene un final con un fotograma espectacular que lo vais a ver a continuación y que nadie olvidará. Como he dicho antes, esta película lleva a cabo el vampiro no de una forma comercial. El drama romántico entre Hatter, Ellen y Nosferatu conecta muy bien. Y en general esta película está muy bien conseguida, no solo por estas dos escenas, sino por muchísimas más que las veremos en parte de fotografía. Así que mi valoración sobre el guión es un 9 sobre 10. En cuanto a fotografía, esta película me ha encantado y creo que está muy bien rodada. Creo que Murnau y los fotógrafos jugaron muchísimo con la encuadración, los paisajes, para que se viera muchísimo más espectacular de lo que podría haber sido. Y además yo creo que en esta película el tema de los planos es súper importante, porque si os fijáis, en casi toda la película Murnau usa planos fijos, o sea, planos sin moverse, no usa ningún traveling, yo me atrevería a decir. Además, los travelings por aquella época ya existían. Y para quien no sepa lo que es un traveling, es un plano en el que consiste en desplazar la cámara para acercar o alejar, o sea, para acercarla o alejarla de algo que quieras filmar, ya sea un objeto, una persona o lo que sea. Además, en esta película jugaron muchísimo con la geometría, pero mucho, mucho. Si os fijáis aquí, hay una especie de arco y está todo muy bien encuadrado. Creo que aquí se puede apreciar muchísimo más porque la cámara está grabando como cortada en una especie de arco. Y luego ahí que veis llegando a Hatter hay 3 arcos como románicos. Así que bueno, la geometría en esta película está súper bien estudiada. Yo os voy a poner mi parte favorita donde destaca la fotografía, que es esta. Bueno, aquí estamos acabando de ver las escenas más espectaculares. Así que yo creo que por ser esa época y jugar también geométricamente hablando, la fotografía me ha parecido espectacular y mi nota va a ser un 10 sobre 10. Y no me he olvidado de la escena del barco, no os preocupéis. Ahora sí vamos a por el último punto, la música o banda sonora. La banda sonora me ha encantado. El problema es que la película que os estoy poniendo no es con la banda sonora original. Y tampoco me voy a atrever a ponerla porque me pueden meter un strike. Y al ser mi segundo vídeo, la verdad que no estaría muy bien. Pero bueno, la banda sonora de esta película, ya veis, de la que os estoy enseñando ahora, está muy bien. Yo creo que cuadra muy bien en todas las partes y está bastante bien hecha. No le puedes meter trap ni jazz ni cosas de estas porque no cuadra ni de coña. Pero bueno, la música está muy acertada en los momentos felices, en los momentos tristes, así que mi valoración de la música es un 9. Y bueno, hasta aquí la crítica en castellano, luego la subiré otro vídeo aparte en catalán y otro vídeo aparte en inglés. Así que nada, si os ha gustado, dejad un buen like, suscribiros si queréis. Y nada, nos veremos en la siguiente crítica o vídeo de doblaje. Hasta la próxima.